Ahí se escucha bien. Bueno, para mí es todo un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes en este espacio. Yo fundé hace ya 11 años el Centro de Psicoterapia Gestaltum, que es principalmente un centro donde nos dedicamos a enseñar pues un enfoque de terapia existencial, un enfoque de terapia gestáltica, y esto contrasta mucho con lo que precisamente se ha venido manejando principalmente dentro del área de la salud, dentro del área de la psicología. Por lo cual, pues lo primero que les quisiera solicitar a todos ustedes es precisamente esta amplitud de criterio para empezar a ver estas temáticas desde una perspectiva quizá muy diferente a la que comúnmente se escucha, muy diferente incluso a la que se maneja dentro de un sector público, porque realmente esta postura contrasta mucho, ya que nos va a plantear cuestiones muchísimo más humanas y existenciales. Por poner simplemente un ejemplo, acabamos de escuchar una ponencia bastante interesante donde nos hablan desde una perspectiva de no se pretende hacer una psicopatologización. Yo estoy completamente de acuerdo con ahí es en donde viene la problemática, porque en el momento en el cual nosotros hablamos de bienestar, salud pública, salud mental, indiscutiblemente nosotros estamos creando un opuesto binario. Indiscutiblemente tendríamos que contrastar y definir si esta es la salud, cualquier cosa que sea parte de los parámetros de salud, pues por default tendría que ser algo enfermo, algo patológico. Entonces, realmente es en donde lo que yo les vengo a platicar es una perspectiva de un enfoque completamente diferente. Y por eso les menciono que para mí esto es un gran reto, un gran desafío y una gran oportunidad para empezar a difundir un enfoque muy diferente de lo que es la psicología o de que está dentro de la psicología. Recordemos que por ahí de 1967 llega a México por Veracruz el conductismo a nuestro país, y principalmente es importante entender que esta corriente del conductismo llega a nuestro país debido a que pues ya los gringos pues era un producto que ya no estaban ellos requiriendo o necesitando. Digamos, de alguna manera nosotros lo recogemos, y gracias precisamente a recogerlo, desde ahí es que empezamos a aplicarlo no solamente en centros educativos para enseñar una psicología conductual y una psicología científica, sino cómo esto va permeando precisamente a todos los demás sectores de la salud mental. Esta postura existencial es una perspectiva completamente diferente, es una perspectiva europea. Entonces, principalmente por eso vengo a hablarles el día de hoy un poco de lo que es la fenomenología. Esta perspectiva fenomenológica principalmente surge a través de un autor que se llama Edmund Husserl. Ridículamente, este sujeto era un matemático, alguien de ciencias exactas y muy estrictas. Y de repente Husserl le llamó la atención un espacio como este y vio una silla como la que tengo aquí enfrente de mí. Y se hizo la pregunta, ¿qué tiene esta silla de diferente a todas las demás sillas que se encuentran en este auditorio? Entonces, realmente cuando él llegaba con sus compañeros para hacerles esta pregunta o su interés por estudiar lo individual, pues le decían, es que Husserl, estás mal, estás loco, ¿por qué quieres estudiar eso? Lo que la ciencia estudia es por qué esa silla es una silla igual que todas las sillas. ¿Por qué quieres estudiar qué hay de diferente en esta silla? Y pues dice, pues quiero hacer ciencia, a mí me interesa hacerlo. Es que no vas a llegar a nada, perfecto. Igual no llego a nada, pero quiero llegar yo. No porque ustedes me lo digan, es que precisamente voy a dejar de hacerlo. Igual y no llego a absolutamente nada, pero quiero llegar yo con mis propios recursos. Entonces, hablar de fenomenología es hablar precisamente de cada uno de los casos que nosotros tenemos que precisamente tener enfrente. El problema es que nuestra perspectiva dentro de la psicología y dentro de las ciencias y dentro de la medicina y dentro de la psiquiatría tiende a ser generalizaciones. Vamos siempre a estar hablando precisamente de medias, promedios, desviaciones estándar. Pero ¿qué pasa cuando de repente se encuentran individuos que se encuentran fuera de estas desviaciones? No todos los individuos pues van a caber dentro de estos parámetros de lo que es la normalidad. Y ese es el problema, porque a la mayoría de estas personas que no caben dentro de estos parámetros, pareciera que lo que se busca es
encajarlos. ¿Cuántas veces hemos escuchado dentro de un paradigma médico, dentro de un paradigma biológico, psicológico, es que nuestro objetivo dentro de la salud es lograr que una persona funcione, sea funcional? Quiero suponer que han escuchado ese término muchísimas veces. Cada vez que yo escucho ese término, pues en mí existe pues un enojo, una molestia, porque es hacer la analogía como si la persona se convirtiera en esto. Esto sirve, esto funciona, esto en algún momento pudiera llegar a descomponerse y ya no funcionar. Pero estamos haciendo la analogía donde nosotros convertimos a la persona en un objeto. ¿Cuál entonces es el parámetro para entonces indicar que yo funciono o no funciono? Por supuesto, no es que yo esté psicótico y que vengo a mostrarles algo que sea algo muy diferente. Me queda muy claro que si nosotros tendemos a dividir y fragmentar a la persona, pues mi corazón funciona y tiene una función. Si no cumple esa función, entonces si pudiéramos mencionar que ya no está funcionando. Mis pulmones, ¿sí? Mis ojos o cualquier órgano, ¿sí? O sistema que precisamente pueda estar presente en mi organismo. El problema radica en que el hecho es de que cuando vemos al organismo en totalidad, ¿cuál es el parámetro de funcionalidad? Y quieren saber cuál es el parámetro de funcionalidad que en la mayoría de las veces nosotros hemos escuchado, conocido, y no solamente escuchamos y conocemos, sino que muchas veces como profesionistas dentro de un área de salud promovemos que la persona se levante, trabaje, produzca, consuma. Si nosotros dentro de un área de salud, dentro de un área médica, logramos que una persona haga eso, es lo que le llamamos que sea funcional. ¿Alguna vez se han puesto a reflexionar sobre lo que estamos promoviendo? Entonces, realmente, ¿cómo o cuántas veces vemos al ser? ¿Cuántas veces vemos a la persona? Hablar de fenomenología es empezar a reflexionar sobre todas estas perspectivas y empezar a asomarnos hacia la visión de un otro. Aprovecho los ejemplos que estaba precisamente ahorita escuchando en la ponencia anterior. El público escuchó estos ejemplos para entonces mostrar un panorama diferente. Sé que, reitero, este panorama pudiera ser algo que choque abruptamente con mis creencias, con mis ideas, porque la mayoría de estas premisas están orientadas desde un enfoque positivista, conductual, de funcionalidad. Pero si me permiten tener esta apertura, les pongo un ejemplo que muchas veces yo platico con los alumnos haciendo un trabajo para hablar de abusos sexuales o incluso violaciones. Pensemos en a lo mejor un niño o niña de 3, 4, 5, 6 años que llega a vivir un abuso sexual o una violación sin violencia física. ¿Realmente ese niño o niña, ustedes creen que tiene alguna bronca o conflicto cuando acaba de vivir esta experiencia? Y esto es lo que contrasta con todo lo que acabamos de escuchar hace un momento, porque es en donde nos vamos a dar cuenta de que la bronca no es el evento en sí. La bronca es cuando la persona cumple a lo mejor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y se entera que eso que vivió se llama abuso sexual o violación. La bronca no es cuando muchas veces tenemos el evento, sino la significación de ese evento. Porque entonces viene el trancazo social de, chin, viví algo que no tenía que haber vivido. No solamente viví algo que no tuve que haber vivido, sino que peor aún, en ciertos casos, y no estoy generalizando, quizá me gustó, quizá lo permití, quizá lo promoví, quizá no hice absolutamente nada al respecto, reitero, cada experiencia es completamente diferente. Entonces viene un doble trancazo porque viví algo que entonces también por el otro lado no hice nada. A diferencia de quizá un niño o una niña de 2, 3, 4, 5, 6 años, que igualmente tiene una experiencia de un abuso sexual o una violación, donde existe violencia física. Ahí
Hay un contraste muy grande, porque hay que entender que las palabras abuso sexual, que la palabra violación, no están dentro del campo de ese niño o niña. Ese niño o niña no conoce esos términos, por consiguiente, no puede tipificarlos. Lo que sí conoce es la violencia física. Lo que ese niño o niña va a huir es a la violencia física, al golpe, al maltrato, a que esté viviendo una amenaza, a que precisamente me digan que si yo digo algo, alguien más, mi hermano o mi hermana lo va a vivir o va a haber X consecuencias. Eso sí lo conoce el niño. Entonces, por supuesto que conforme va creciendo, quizá llega a los que les gusta 8, 9, 10, 11, 12 años o más grande incluso, y es cuando a través de los medios, ¿sí? Las novelas, una multiplicidad de situaciones sociales, viene el golpe de decir, es que aparte de vivir estas circunstancias de violencia, de dolor, viví un abuso sexual o una violación. Ahí es en donde precisamente quisiera hacer referencia a cómo el trabajo principalmente sí se puede hacer con el niño hasta cierto punto, pero principalmente con quién se va a terminar haciendo. Principalmente aquí, como bien mencionan, es un trabajo donde se tiene que hacer una integración de todo el sistema y es principalmente con los padres. Ya que imagínense entonces si un niño o una niña tiene esta experiencia, llega a esta edad, significa la experiencia, llega con mamá, papá, y mamá, papá de entrada le dice, no, tú mientes. No, es que eso es falso. No, es que te gusta mentir. Es que no, eso no es posible. No, es que la argumentación que quieran. La pregunta es, ¿dónde está el abuso? ¿El acto? ¿En la significación? ¿O en lo que ahora me está haciendo mi madre? ¿Sí? O pensemos un caso diferente en ese sentido, ¿sí? Cuando precisamente me dicen que pues a partir de este momento yo he perdido toda mi dignidad como persona y que muy seguramente por lo que viví, nadie más en el mundo me va a querer. ¿Dónde está el abuso? ¿Sí? Entonces, principalmente ahí es en donde se trabaja con los adultos que son los que le van a dar la significación a este caso el niño o la niña para que entonces pueda entender cómo podemos nosotros pues protegerlo, ¿sí? Y precisamente desde esta protección pues podemos asegurarle que estas circunstancias ya no pasen y pues lógicamente nosotros mismos no denigrar su experiencia, no denigrar su cuerpo. El problema radica en que precisamente, pues, la persona, pues, muchas veces no recibe esta contención. ¿Por qué? Porque los mismos padres muy probablemente han vivido una experiencia similar. Y el problema es de que si yo viví una experiencia similar, pues, ¿quién demonios me ha enseñado a saber cómo actuar al respecto? Muchos padres o madres han vivido este tipo de experiencia, incluso en su cabeza a nivel psicológico llegan a decir, por supuesto que no quiero que a mi hijo o hija le pase, pero si le llegase a pasar, entonces yo sí le creería, yo sí haría, yo sí actuaría y por alguna desgracia pasa la situación que les estoy mencionando y no denuncia y se calla y no actúa. Y ahí es en donde viene la gran problemática porque muchas veces cuando nosotros estamos fuera de la experiencia, no comprendemos lo que está pasando en el individuo, no comprendemos todo lo que se está jugando de por medio. Quizá quienes han vivido una experiencia similar, pues un poco tienen esos referentes para saber todo lo que estuviese pasando, pero aún así, cada experiencia es diferente. En pocas palabras, yo no le podría decir por lo que está pasando. Es absurdo. Perdón que abra aquí un paréntesis. Si alguno de ustedes ha tenido una pérdida muy dolorosa, importante y significativa, muchas veces pues no nos enseñan cómo actuar a una persona ajena, a un familiar al respecto, ¿sí? Y pues llegamos a dar las condolencias diciendo frases absurdas y sin sentido como un, lo siento, ¿qué sientes? ¿Sí? Lo siento mucho, es que, ¿qué sientes? Mucho. ¿Sí? Es que sé por lo que estás pasando, no tiene ni la más remota idea por lo que yo estoy atravesando. Quizá en esos momentos, por la circunstancia de pena, de dolor, de sufrimiento, yo estar clavado en lo que estoy viviendo, pues ya mejor me quedo callado y no digo nada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que nos da la gana en esos momentos es a veces hasta agredir a esa persona, apartarlo, decirle lárgate. Y, ¿sí? En fin, regreso a la temática y por eso es entender cómo este tipo de frases pues no van a servirme mucho en ese sentido. Entonces, a lo que quiero llegar es entender cómo cada una de estas experiencias van siendo
diferentes. Y ahí es en donde nosotros muchas veces no podemos llegar a comprender si no hemos tenido referentes de abuso, referentes de violaciones, referentes ni siquiera de cuestiones sexuales, de abusos sociales, de abusos institucionales. A veces ni siquiera al tener esos referentes podemos acercarnos al otro. O a veces ese es el problema, que aunque tenemos los referentes, no los empleamos, porque pensamos que, bueno, nada más hablamos de abuso sexual y pues yo lo que viví fue un abuso más institucional. Entonces, no, 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 no tiene que ver. Sí tiene que ver, porque eso es lo que me va a ayudar a acercarme precisamente a la otra persona. Ahorita voy a mencionar a qué me refiero. A lo que quiero llegar en esas situaciones que de repente, pues la madre, a pesar de que dice, pues que va a actuar para defender a ese hijo o hija, pues de repente vemos que no lo hace. Porque para nosotros que estamos, perdón que reitere, afuera de la situación, muchas veces podemos juzgar muy fácilmente a las personas que están dentro, pero no nos importa ni siquiera asomarnos tantito a esa situación. Qué complejo, qué difícil ha de ser precisamente tener por un lado la experiencia del hijo o hija y por el otro lado saber que, como bien mencionaron, pues del otro lado tengo a mi actual pareja, tengo tío, que sería la mejor, mi hermano, tengo a mi abuelo, tengo padre, pero se habla mucho de varones. Y lo que sí es importante entender es que también hay abusos sexuales y violaciones por parte de mujeres. Y a lo mejor es mi abuela, a lo mejor es mi hermana, a lo mejor es mi madre. Y realmente cuántas personas, ahorita lo podemos decir, yo sí defendería a mi hijo frente a quien sea, pero ya estando ahí a la hora de las patadas, vamos a ver si es cierto, no sé si me voy a entender. ¿Sí? Entonces, muy pocas veces llegamos a comprender todo lo humano que se está jugando del dolor y del sufrimiento en estas situaciones. Hace muchos años que yo estudié la carrera de psicología, había un video, ¿sí? Que se llamaba El árbol de Chicoca, que era un video con el cual se pues fomentaba el saber cómo trabajar abusos sexuales, violaciones, y pues que se buscaba como blindar al niño y asegurarle que ya no iba a pasar y darle con esta contención, pero ¿qué pasaba con el agresor? Escapaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente muchos van a decir, es que debería de haber acciones, sí, podemos nosotros aquí jugar y estar hablando al respecto de todas las acciones, sí, pero ¿quién las va a tomar? ¿Cuántas veces yo he estado trabajando, formando a docentes desde hace ya 20 años, mis primeras experiencias, como bien mencionaron hace rato, era con personas que se dedicaban a las ciencias de la educación. Y muchas de estas exalumnas que llegué a tener hace ya muchísimo tiempo tuvieron la posibilidad de entrar, ingresar a trabajar a preescolares, a primarias, maternales. Y pues, ¿qué pasaba cuando aplicaban los conocimientos que en su momento aprendieron en la escuela para entonces identificar, a ver, aquí hay algo raro? Detecto que existe este abuso sexual o una violación y acudían a quienes, pues a los directivos de la institución. Les puedo contar N cantidad de casos supervisando a estas chicas, donde precisamente la propia institución se lava las manos y es decir de nuevo, si tú quieres denunciar, denuncia, es tu bronca, nosotros no te respaldamos. Entonces, esto es un fenómeno social, esto es un fenómeno que nos atraviesa a todos porque esto quién lo regula, esto quién lo reglamenta, quién entiende precisamente la experiencia también de abuso que está teniendo el profesionista al darse cuenta de que no está siendo respaldado por una institución y que si yo decido actuar al respecto, a veces hasta la misma institución me corre, me liquida, ya no me tiene presente porque no, esto mancharía el prestigio de la H universidad en la que nos encontramos, de la H institución primario preescolar donde estás trabajando. Todos una multiplicidad de aspectos que se están jugando de por medio a nivel social que muy pocas veces volteamos a ver y creemos que nada más son muy pocos los protagonistas que están jugándose el evento cuando pues vean todo lo que va trascendiendo, cuando nos empezamos a sumar a un sufrimiento humano. Y muchas veces el niño o la niña que vivió a lo mejor esta experiencia, pues lo que le importa ni siquiera son estas circunstancias de denuncias, de actuaciones, sino que mi madre me abrace, sino que mi madre me contenga, que me crea y que esté a mi lado, que ya no me deje solo, que no me exponga, ¿sí? Que no siga al lado de esta persona. Y eso, de nuevo, ¿quién lo reglamenta? Porque de nuevo también nos vamos a la situación de decir, muy bien, tu mujer está siendo agredida, violentada, perfecto.
Y muchas veces pensamos que lo más correcto, lo más adecuado es hacer que esa persona ya no siga en esa relación. Hasta escuchamos estos términos a nivel social. Tóxico. ¿Sí? Pero ¿de dónde tengo las herramientas o los recursos? Pero realmente entonces, si usted, doctor, doctora, está promoviendo que yo termine esta relación de pareja, entonces usted pues me va a dar el poco afecto que él me da, usted me va a sostener económicamente los gastos que pues él me brinda, usted me va a mantener a mis hijos en esta institución particular, usted me va a dar pues de vez en cuando las rosas que él me envía, me va a entonces usted mantener esta calidad de vida que yo tengo, o simplemente mientras yo salgo a buscar un trabajo, usted me va a cuidar a los hijos, o precisamente si ya tengo un trabajo fijo, pues en donde voy a tener a mis hijos mientras, en fin, son tantas millones de cosas que a veces cuando nosotros pretendemos dar un consejo desde lo que es la salud, no nos damos cuenta todo lo que está viviendo y sufriendo la persona. Por eso, ¿qué llega a pasar en algunas circunstancias, si ustedes me permiten seguir hablando de este caso hipotético? Que de repente este niño o niña ya creció y a lo mejor llega a tener, no sé, 25 años. Y a lo mejor ya cuando tengo 25 años tengo la nueva posibilidad de volver a hablar con mi madre y pues dialogar acerca del evento o de lo que sucedió a partir del evento. Y pues a partir de ese momento me dice mi madre que pues, lo siente mucho, que en verdad la perdone, que realmente entonces pues ella lo hizo pues porque pensaba que era lo mejor, que porque no tenía los recursos para poder sostenerse de una manera diferente. Y a pesar de todo esto, yo puedo escucharla y podría, entre comillas, perdonarla y terminar aparentemente con una historia bastante feliz al respecto, porque pues de alguna manera ya por fin pude recibir eso que yo busqué desde que pasó el evento. Pero nos vamos a dar cuenta, y más las personas que han tenido una experiencia lamentablemente de este tipo, que se dan estas circunstancias y ni así estoy a gusto, ni así estoy conforme, ni así estoy satisfecho. Y esa es la bronca, porque entonces eso, ¿quién lo atiende? ¿Qué centros, qué escuelas, qué instituciones, qué recursos, qué herramientas? Esto es humano. ¿Sí? Porque paradójicamente lo que yo sigo buscando es la experiencia del abrazo de mi madre a los 13 años. Y mientras de alguna manera yo no renuncie a poder recibir este abrazo de esta madre de los 13 años, va a ser imposible que aunque esta de los 25 me lo dé, se cubra de alguna manera mi necesidad. Todo esto que les menciono de alguna manera, pues tendría que empezar a estar ahí, presente, acercándonos, tratando de comprender cómo va siendo la experiencia de cada una de las personas, porque cada una de las personas es una historia completamente diferente. Por eso es que no podemos crear también a nivel social métodos, modelos, ¿sí? Metodologías, para entonces decir, de esta forma vamos a trabajar todos los abusos. ¿En serio? ¿Sí? ¿Cómo es que escuchamos hace un instante? ¿Sí? Es que estamos luchando, estamos en el camino, estamos en el tránsito y qué bueno, la verdad, que se hagan estos intentos a que no se haga nada. No minimizo los esfuerzos que se están realizando. Qué bueno que se realicen, pero el resultado se sigue viendo. No están funcionando. Y eso es lo que tendremos que ir a voltear a ver. ¿Qué está sucediendo? Que a pesar de que no esté funcionando tu medicamento, sigas queriendo administrar más dosis de tu medicamento en lugar de reevaluar la situación, de decir, no está mal nuestra metodología, nuestra perspectiva de hacer las cosas. Desde ahí es en donde tendríamos que empezar a voltear a ver lo humano. Y cuando hablo de esta perspectiva de la fenomenología, pues mi invitación no es al hecho de que entonces es, ¿y dónde adquiero las herramientas, recursos o estrategias para entonces saber cómo intervenir como docente o como médico, como psicólogo, ante una circunstancia X? Sí se requiere formación. Tengo un postdoctorado, vaya que no se requiere. Pero lo que sí es importante entender es el hecho de decir, esto es un encuentro humano. ¿Por qué no desde tu humanidad le entras? ¿Por qué no desde el hecho de las circunstancias de tus propias experiencias vividas le entras? Pero esa es la gran bronca, que a nivel social nos hacen creer que nosotros como profesionistas tenemos que ser objetivos. Y entonces yo como médico tengo que ponerme mi bata y no pueden ponerse de medio mis emociones.
Yo como psicólogo, ¿qué nos dicen en las licenciaturas? Tienes que dejar afuera del consultorio, ¿sí? Todos tus prejuicios, toda tu religión, todas tus preferencias sexuales, tus preferencias políticas. Por supuesto que de alguna manera entiendo por qué hacen así la formación, porque se promueve una visión precisamente conductual, donde se busca una aparente objetividad. Objetividad que de nuevo no existe. ¿Por qué digo que no existe? No porque me vaya en contra de las matemáticas y de las estadísticas. Yo no trabajo en sector público, al parecer creo que todos ustedes sí, y ustedes son los testigos número uno en el sentido de que si yo, por ejemplo, acudo a un servicio psicológico donde incluso pues me canalizaron por alguna circunstancia quizá de un duelo, aunque yo no tenga ninguna patología, todos ustedes saben que voy a salir de ese consultorio con una etiqueta, porque hay que demostrar producto. Porque todos mis alumnos que trabajan en sector público trabajan de esto. Es que al jefe es que no tiene nada que hacemos, y ponle algo, pero tiene que salir de ahí con una etiqueta. Pero es que no tiene, ¿qué le pongo? Pues a la que sea la más sencillita y de plano no sabes qué tiene, border, ¿sí? A veces hasta esos son los criterios. Entonces, ¿de qué sirven tus estadísticas y decir que existen no sé cuántos casos de depresión cuando realmente, en verdad, cuántos casos de depresión existen? No los que ustedes nada más están poniendo como un número más para decir que se está cumpliendo con la meta de la región o de la institución, ¿sí? Y creo que no es algo nuevo. Entonces, a lo que voy es de que las estadísticas nos pueden dar de referentes, pero cuando nosotros como humanos sesgamos esos referentes, sí tendríamos que también replantear las metodologías que estamos planteando. Entonces, sí es importante tener en claro el hecho de cuántas veces estamos dispuestos a entrar con toda nuestra humanidad a un encuentro. Sé que lo que estoy diciendo no es algo fácil. ¿Por qué? Porque no es de a gratis que a nivel social, ¿sí? Hablando de estas estadísticas, el mayor grado de suicidios que llegue a existir precisamente en profesionales, o sea, médicos, abogados, psicólogos, ¿sí? Enfermeros. ¿Por qué? Porque realmente pues ellos están inmersos en el dolor y en el sufrimiento humano. Y entonces creo que desde ahí es en donde empiezan las broncas de lo que les menciono como abusos institucionales. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, y vaya que he trabajado en múltiples universidades privadas, por más grandes que sean o más chiquitas que sean, hasta el día de hoy no he visto a ninguna institución que enseñe una licenciatura en medicina que le enseñen a ver al humano. Veo cómo les enseñan a trabajar signos, síntomas, enfermedades. Y entonces, con base en esto, pues aplicar diagnósticos para entonces brindar un tratamiento. Y pueden tener una formación muy, muy, muy sólida desde una visión conductual, una visión positivista, una visión que precisamente deja de lado al ser humano. Pero no solamente deja de lado al ser humano, que es el otro, el paciente, me deja de lado también a mí dentro de mi humanidad como profesionista. Por supuesto que sí. ¿Cuántas personas son médicos? ¿Cuántas personas son enfermeros? ¿Cuántas personas psicólogos? ¿Cuántas personas psicoterapeutas? Pues van a terapia, a trabajar precisamente todo esto que se me va generando en el encuentro con los pacientes. De repente es voltear a ver a un paciente y es de, algo pasó, no me callé, me genera un malestar, me genera un disgusto, y eso puede ser que nunca lo he visto en mi vida, o puede ser que a lo mejor ya lo he visto en mi vida y es de, pues que, ¿para qué viene otra vez? Yo ya le dije qué hacer y pues no lo hace, ¿sí? Ya sabe qué es lo que tendría que hacer para controlar su azúcar y pues no, ¿sí? Se acaba de meter un pastel de 5 chocolates, ¿no? Entonces, pues llego con esa persona y ya entro a la relación desde esta molestia, desde este enojo, desde este fastidio, y eso que no juega, y eso no se debería de trabajar.
¿Por qué? Porque a lo que voy es de que lamentablemente terminamos siempre viendo al paciente exactamente como eso, no como persona, sino como alguien que está enfermo. Entonces, paradójicamente es lo que les menciono, se pretende tener una visión no patologizante cuando sí no la seguimos pasando patologizando. Seguimos viendo todas estas cuestiones como algo negativo, seguimos viendo la adicción como algo negativo. Vaya, no estoy diciendo hay que verla como positivo. No, no me vayan a malinterpretar en mis palabras. Pero cuántas veces nosotros nos damos a la tarea de reflexionar y estar en presencia del otro preguntándonos qué hace que el otro consuma. No nos importa por qué consume. Ya damos por hecho que sabemos por qué consume. ¿Por qué consume? Pues porque el alcoholismo es una enfermedad. ¿En serio es una enfermedad? Digo, me queda muy claro que la OMS la determinó así, pero no por cumplir los criterios de enfermedad, sino por ser un grave problema de salud pública. Entonces, desde ahí tendríamos que ir comprendiendo los fenómenos. Y realmente entonces yo trabajo para sector público y me enfermo de alcoholismo, pues puedo ir a recursos humanos para que me den mi incapacidad permanente. Y sí, pues avísenme. Entonces, ¿qué convenenciero es esto, no? Lo trato como enfermedad, pero a nivel público ni siquiera tú lo trabajas como enfermedad. Entonces, ¿somos o no somos? Entonces, ¿aplica o no aplica? ¿Sí? Porque entonces qué rara enfermedad que pues me curo yendo a la villa con la Virgencita de Guadalupe para curarme 6 meses, un año, ¿sí? La única enfermedad que se quita 6 meses, un año así, para posteriormente se cumple el plazo, volverme a enfermar y pues volver a tomar todo lo que no había tomado antes. Como que son muy raros tus criterios de enfermedad, ¿no crees? Pero muy pocas veces reflexionamos sobre ello y mejor nada más nos conviene cortar cabeza y decir enfermo, ¿sí? Entonces desde ahí es más práctico entonces justificar a los otros. Perdón, no vine a dar esta ponencia, ¿por qué? Porque soy alcohólico, ¿sí? ¿Y por qué es alcohólico? Otras explicaciones generalizables, porque todos los alcohólicos tienen carencias afectivas. ¿No es cierto? Yo conozco a personas alcohólicas que tienen un blindaje afectivo de toda su familia, donde todos en verdad lo quieren, lo estiman, lo aman, lo aprecian, y aún así la persona elige seguir. No, 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 es que los alcohólicos evitan su realidad a través del alcohol. No es cierto. Al contrario, yo conozco a personas que son alcohólicas, que necesitan tomar para atreverse a vivir lo que yo en 3 vidas jamás me atreví. Pero es más fácil generalizar, es más fácil creer que yo sé algo sobre ti. Nota, no estoy criticando el paradigma positivista. Qué bueno que funciona. Imaginemos un médico fenomenólogo. ¿Sí? Imaginemos que entonces yo llego con el médico, que entonces él me revisa y después de hacerme toda la revisión, pues me diga, híjole, Carlos, pues, ¿qué crees? Es que la verdad es que tengo todos estos supuestos, todas estas hipótesis y como no sé cuál pudiese ser, tengo que enviarte a hacer X cantidad de estudios y mientras haces los estudios, pues hazte más para allá, no vaya a ser que lo que traes sea contagioso. No, no encaja un médico fenomenólogo en nuestra sociedad. Desde ahí empiezan los abusos institucionales, porque los médicos no pueden decir no sé. Como que un médico no sabe. Entonces, ¿qué hizo de su vida? ¿Qué hizo de su formación? ¿Qué hizo en la licenciatura? Él tiene que saber. Y hay una demanda social que le exige saber, ¿sí? No sabe, como que no sabe. Pues tenemos el derecho a no saber, como cualquier profesionista. Entonces, desde ahí, qué bueno que el médico escucha mis síntomas y él empieza en su cabeza a ver, check, 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 cuadra tantos criterios con tantos criterios, no, no es. Ok, check, 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 no, no cuadra con tantos y tantos, no, tampoco es. Check, 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 check. Ellos sí saben de alguna forma lo que yo tengo antes que yo lo tenga. Ellos sí pueden saber, gracias a estos conocimientos, qué me pasa antes de que yo lo sepa. Tal grado entonces que el médico puede agarrar su receta y puede entonces escribir y entonces en esta escritura precisamente plantear, se tiene que tomar esto,
por tantos días, tantas dosis, cada tantas horas. Oiga, doctor, ¿pero qué tengo? A usted no le importa. Tómese esto y se acabó. Pero cuando hablamos de esto en una cuestión emocional, cuando hablamos de esto en una situación psicológica, esto da un giro muy completo. ¿Quién de ustedes puede saber antes que yo lo que a mí me pasa? ¿Quién de ustedes puede saber antes que yo lo que yo estoy sintiendo? ¿Quién de ustedes antes que yo puede saber algo de mí? El problema es que también a muchos psicólogos se les exige esto. Que usted debe de saber qué me pasa. Usted me tiene que resolver mi problema. Usted me tiene que decir qué hacer. ¿Yo cómo voy a saber esto? Ahora, nota al pie de página, por el tiempo que me queda, también es importante, no me cansaré de decirlo en todos los espacios en los que voy. En México, las licenciaturas en psicología no forman terapeutas. ¿Qué significa esto? Que un licenciado en psicología no tiene las armas, habilidades y recursos para trabajar terapéuticamente. ¿Qué saben hacer los psicólogos? Lo que aprendieron en la licenciatura: entrevista, aplicación de pruebas psicológicas, diagnóstico, pronóstico, propuesta de tratamiento, canalización. ¿Sí? No saben hacer terapia. Para poder ser terapeuta se requiere de una especialidad o una maestría en terapia algo o psicoterapia algo. No tienes la formación de maestría en psicoterapia algo, no tendrías por qué estar trabajando terapéuticamente. En el sector público esto no importa. En el sector público, si yo voy al IMSS, voy al IMSS, voy a Salubridad, el psicólogo me atiende y me hace. Pareciera que es permitido. Entonces, sí es importante empezar a preguntarnos, cuestionarnos, evaluar, resignificar todas estas cosas. Pero insisto, creo que el mensaje principalmente que quiero enseñar, más allá de las cuestiones institucionales, que falta siempre mucho, es empezar a ver a la persona siempre como caso, cada caso único. Y en lugar de decir, ay, es que pues otra vez vino, nada más cuando le conviene, pues, para que yo le baje los niveles de azúcar, pero pues ya sé que no se va a cuidar. ¿Qué pasa si nos empezamos a cuestionar? Pues, ¿cómo es que precisamente la persona, sabiendo que se está causando un daño, volvió a comer estas cantidades? Debemos interesarnos en lugar de nada más decir, regúlenlo, se va a hacer. Esa es la invitación a empezar a ver cada caso como único, ¿sí? Y empezar también a reflexionar sobre las cuestiones institucionales también, como trabajadores únicos y como instituciones públicas. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el planteamiento que hace el doctor es muy interesante y obviamente, pues sí, nos da mucho en qué pensar. A ver allá, por favor. En verdad, muchas felicidades. Creo que es algo que deben de entender o que debemos de entender todos. Ni el psicólogo ni el psiquiatra son terapeutas. Podemos tener conocimiento, pero no la formación. ¿Y qué pasa cuando nos creemos terapeutas y no lo somos? Abrimos procesos que no cerramos y lastimamos más que ayudar al paciente. Eso es algo muy importante. Esta parte de la humanización, híjole, me cuesta mucho trabajo porque las instituciones no son humanizadas. Son cuestiones de tiempo, son cuestiones de números, ¿no? Tan es así que su servidora cada media hora ve un paciente, no hay tiempo para tomar un lunch, no hay tiempo para tomar agua, no hay tiempo para ir al baño para la institución. Nos tenemos que hacer nuestros recovecos, ¿no? Y lo más importante para ellos son los números. Y
Algo que sí le quiero preguntar. Desde su formación terapéutica, institucionalmente, ¿cuál sería la terapia ideal, ya sea para el psicólogo o para el psiquiatra, que realmente pueda mejorarle las situaciones a los pacientes o a los usuarios? Ya no le llamemos pacientes. No sé desde dónde responder, porque si te respondo desde las cuestiones institucionales actuales, la respuesta es conductismo y cognitivo-conductual. Pero si nosotros nos damos el chance, digo, te voy a compartir algo. Yo nunca me imaginé llegar a estar aquí en un público frente a ustedes hablándoles de fenomenología y de estos enfoques. Y creo que si en algún momento, pues cada uno empieza a hacer su chamba desde su trinchera, probablemente llegue a haber un momento donde a lo mejor dentro del mismo sector público se abra un espacio para empezar a permear y dejarnos de importar tanto, pues de nuevo, la productividad, los números, para voltear a ver a la persona. Y si es así lo que nos importa, probablemente lo que más funcionaría sería un enfoque existencial o un enfoque gestáltico, pero un enfoque gestáltico real, no trabajando con sillas vacías y golpeando cojines, sino en verdad lo que en esencia es la terapia. ¿Sí? Y por el otro lado, coincido contigo, no solamente a la institución no le importa a la persona, público, sino también el usuario no le importa el profesional. Si en algún momento Carlos, llego a ir a una sesión de terapia, pues de mi hora, 5, 10 minutos, 15, ¿qué tanto puedo voltear a ver al otro con el que estoy dispuesto a abrirme para preguntarle, pues, cómo se encuentra? ¿Sí? Pero esto no es muy complejo. Yo no sé si algún día se pueda dentro de una área pública. Ojalá sí, ¿sí? Insisto, por algo estoy aquí también donde precisamente el mismo usuario, en lugar de entender que el médico no tiene por qué saber todo, y pues, ay, es que ahí va, ya pasó 3 veces a la doctora al baño, ay, es que se está comiendo una torta allá afuera, es que debería estar, es que no nos importa tampoco el médico, no nos importa el profesionista, yo nada más vengo a vomitar mi bronca y que usted me ayude, no me interesa usted. Y esa es la parte que tenemos que empezar a trabajar. Hasta dónde también es que voltea a verme y a ver un encuentro. Y creo que mientras no se logren, pues sigue habiendo lo conductual y cognitivo conductual, que es lo que funciona para cuestiones. Sí, muchas gracias. Bueno, primero es como preguntarle si tiene una bibliografía de un libro sobre fenomenología, parece muy interesante. Y la segunda es el hecho, eh, justamente lo que trata la fenomenología, ¿no? De la conciencia y toda esta parte. Y, por ejemplo, nosotros fuimos promotores de tomar una universidad justamente para empezar a concientizar a la institución que somos seres humanos, ¿no? Porque yo creo que viene como en esa cascada diagnóstica donde solamente nos enseñan a hacer objetivos, ¿no? Objetivos, objetivos, objetivos. Y ahorita, bueno, le comentaba a mi compañera justamente esta parte del sufrimiento, del dolor y ver a la persona como un todo. A mí me encantaría que si usted nos puede dar como una bibliografía. Ahorita en este momento nosotros tenemos tomada una universidad, tenemos tomada una universidad justamente porque hay un abuso eh, institucional hacia todos los médicos, ¿no? Y los enseñan a ser así, o sea, a ser duros, a ser mullegos, solo ellos tienen la verdad y todo esto. Y hemos hecho esta revolución y realmente pues ya salió de nuestras manos porque ya van a ser marchas pacíficas y todo, pero sí me parece muy interesante que usted nos pueda dar una bibliografía para que nosotros lo llevemos al comité y compartir esta parte filosófica que usted hoy nos comparte. Para mí sería muy interesante. Gracias. Mira, voy a, por cuestiones de tiempo, mencionarte textos, son muy complejos, pero que a fin de cuentas es la estructura de.
El primero es de Edmund Husserl, que se llama la idea de la fenomenología, donde vas a encontrar pues toda la base. Pero que quede claro, Husserl habla de la fenomenología de los objetos, de la fenomenología de las cosas. Husserl fue el maestro que creó el método fenomenológico. Realmente nosotros, por ejemplo, en terapia no aplicamos una fenomenología husserliana, porque, insisto, eso es para objetos, pero fue la base. Quien realmente va a dar el brinco a entonces hacer una fenomenología ontológica, una fenomenología del ser, es Martin Heidegger. Heidegger. Y Martin Heidegger pues tiene un libro que se llama Ser y Tiempo. Ser y Tiempo. Ser y Tiempo pues es un texto donde precisamente vas a encontrar mucha argumentación para sostener todos estos enfoques postmodernos, todos enfoques terapéuticos. Si te interesa más desde la perspectiva de la psicología, no tanto filosófico, sino de la psicología, existe un libro. Lamentablemente este libro no se encuentra en México, solamente lo consigues en España principalmente. Bueno, hoy hay Amazon y otras cosas, pero el libro es el de Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana. Este texto fue escrito en 1951. La traducción está a través de una editorial que es el CTP, y el libro está bajo la triple firma, es el PHG, ¿sí? Pearls, Hefferline y Goodman. ¿Sí? Bajo cualquier duda por fuera te puedo proporcionar más. ¿Alguna otra pregunta o pasamos a línea? En línea comentan, ¿cuál es la diferencia entre la terapia de fenomenología y la Gestalt? No existe una terapia de la fenomenología. La fenomenología es una corriente filosófica y la fenomenología como corriente filosófica es retomada por múltiples enfoques terapéuticos actuales, principalmente postmodernos, como cuáles principalmente, pues hablé en esta sesión de dos, la terapia existencial por un lado, donde habla acerca de las formas y mundos de relación, y por el otro lado, pues la terapia gestal, pero insisto, una terapia gestal de Nueva York, sólida, crítica, reflexiva, que principalmente pues va a comprender el tema de lo que son los asuntos inconclusos y pues los temas de dominancia. Una última pregunta de línea. ¿Cómo podemos estudiar desde la fenomenología entre la competencia multidisciplinaria para ser mejores profesionales y ante todo mejores personas? Perfecto. Fíjate que yo tengo un postdoctorado en pensamiento complejo. Y realmente, pues, empezamos a hacer estas diferencias entre las multidisciplinas, interdisciplinas, transdisciplinas. Yo manejo transdisciplinas, ya ni siquiera multi o inter. Sí, hablar de multidisciplinas es simplemente tener una clínica, principalmente donde pues se trabaja pues diferentes áreas y perspectivas de la persona. Sí, tenemos a el ginecólogo, tenemos al pediatra, tenemos al dentista, tenemos al psicólogo y son como diferentes profesiones que compaginan en un mismo espacio. Pero si hablamos ya no de unas multidisciplinas, sino unas interdisciplinas, entonces se tendría que hacer algo que no se hace. Yo llego como paciente y entonces todos estos profesionistas médicos que me atendieron, sentarse para hacer una sesión de mi caso. ¿Por qué? Porque cuántas veces no ha pasado en casos complejos donde yo llego y pues el gastro me da X medicamento y entonces pues me aumenta la presión cardíaca y entonces pues llego con el cardiólogo y me da otro medicamento, pero este medicamento me descompensa X y nada, me la paso brincando de tratamiento en tratamiento. ¿Por qué no los que se ponen de acuerdo en un espacio de media hora para platicar en mi caso y que entonces creen un solo tratamiento para mí, son ellos? ¿Sí? Pero ya si damos el brinco a las transdisciplinas, eso ya es otras palabras mayores, porque no solamente tendría que haber médicos, clínicos, psicólogos, psiquiatras en un espacio dialogando sobre mi caso, sino que tendría que haber políticos, educadores, sociólogos, antropólogos y de múltiples disciplinas dialogando de por qué estoy de aquí. ¿Sí? No, bueno, para lograr ese creo que falta demasiado. Bueno, como siempre, nos falta educación sobre el tema y
pues en el psiquiátrico infantil, o sea, trabajamos multidisciplinas porque compartimos el psiquiatra, la psicóloga, trabajadora social, odontólogo, cuando menos el hospital pues tiene los servicios de apoyo y podemos trabajar un poco más, sí, sentándonos y analizando un caso cuando es demasiado complejo. Doctor, te agradecemos muchísimo. Ha sido algo que nos da mucho en qué pensar y con nuestro agradecimiento, aquí te esperamos el año próximo. Muchas gracias.